Gracias. Vea conmigo 2 Samuel capítulo 6 y le he titulado a este tema: ¿cómo quiere Dios que le adore? ¿Cómo portar la presencia de Dios en mi vida? Amén. Y leamos del verso 1 al verso 9 y dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y apartó de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que está en el collado, en el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacod, Usa extendió su mano, el arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Dice el 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Muy bien, gracias. Bueno, cada uno de nosotros le hemos dicho a Dios que venga a nuestro corazón, y tenemos a su Espíritu Santo. Y amados, esta porción tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros de cómo debemos cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Con qué honor tenemos que cuidar en nuestro corazón. El arca del pacto, aquí lo vemos que se encuentra, aquí lo hemos leído ya en Éxodo, Levítico, que se encontraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Estaba hecha de madera de acacia, que simbolizaba la humanidad de Jesucristo, y cubierta de oro, que simbolizaba la divinidad de Jesucristo. Entonces, en sí el tabernáculo es una representación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, sí, en el Antiguo Testamento, y la sombra de lo que venía en el Nuevo Testamento. El arca era una forma de caja, ¿verdad?, de madera, y ahí estaba lo más importante: las leyes de Dios, la vara de Aarón que reverdeció, y el maná del cielo que Dios les dio a los israelitas en el desierto. Amados, y vamos a ver aquí cómo es tan importante que yo aprenda a amar a Dios, no solo como yo quiero hacerlo, sino como Dios desea. Enfocar mi afecto sincero y profundo al Señor, como dice su palabra, no como a mi manera, ¿verdad? Algunos dicen: es que yo amo a Dios a mi manera, yo le hablo a Dios a mi manera. Pues yo quiero comunicarte de parte de Dios que Dios nos dice cómo, ¿verdad? Que Dios nos guía con su Espíritu Santo, y a través de su palabra, cómo es que nosotros, y a través de su presencia, cómo es que nosotros podemos darle ese respeto reverente al Señor. Una pregunta para ti sería, ¿verdad? ¿Estás honrando la presencia de Dios en tu vida? ¿Lo tienes en gran valor, en gran honor en tu corazón? ¿Cómo estás cuidando la presencia de Dios en tu vida? Y para esto vamos a ver algunos puntos. El punto número 1 es: no basta solo la intención y disposición
de mi adoración. Dios ama la obediencia. Y el verso que vimos aquí del 1 al 5, como un contexto les quiero decir, el arca del pacto había estado cautiva con los filisteos, la regresaron a Kiriat Jearim. Esto lo encuentra usted en Primera de Crónicas capítulo 13, verso 1, ¿sí? Y bueno, todo el capítulo 13 ahí lo va a estar usted viendo. Y permaneció en casa de Abinadab 20 años. No se había escuchado, dice la Biblia en Primera de Samuel 7:2, gracias. No se había escuchado de la presencia del Señor por muchos años. Algunos dicen que 70 años, ¿sí? Y David deseaba traer el arca a Jerusalén, y ya en el tiempo de Saúl ni siquiera se había mencionado la presencia de Dios. Acuérdense que Saúl estaba con sus situaciones emocionales. Ay, disculpen. Y no le había hecho ningún caso a la presencia del Señor. Así es de que ahí la recuperan y queda en casa de Abinadab, quien aquí lo vamos a ir analizando, que no tuvo ese cuidado del arca. Yo creo que ahí la había dejado como ahí arrumbada ahí por un lado, sin tenerle ese amor, ese honor al arca del pacto, ¿sí? Y no quiere decir que nosotros vamos a tener así como cosas supersticiosas, ¿verdad? Decir, ay, la Biblia la tengo que… Y bueno, sí, ¿verdad? Tenemos que cuidar la Biblia en sí, ¿no? Tenerla en un lugar, pero sobre todo tenerla en nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida. Y amar a Jesús con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿sí? Usted y yo somos adoradores en espíritu y en verdad. Y como tal tenemos que adorar al Señor, ¿sí? Dice su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y vemos aquí que no tuvo esa devoción de vida. ¿Sabe por qué? Porque sus nietos, Usa y Ahío de Abinoad, ay Dios, se me olvida bien este nombre, Abinoad, ¿sí? ¿Sí estoy bien? Abinadab, gracias, ¿sí? La forma de trasladar el arca, nada que ver con lo que Dios había dicho en su palabra, ¿sí? Vea Números 7:9, dice la palabra de Dios, Números 3:29. Me voy a quitar, por favor, discúlpenme hermanos, pero ya me está dando un poquito de calor. Muchas gracias. Gracias. Entonces, dice ahí la palabra de Dios que las familias de los hijos de Coat acamparon al lado del tabernáculo al sur, ¿sí? ¿Ese es el que les di? Bueno, aquí los coatitas, parece que son coatitas, ¿verdad? Pues coatitas, ¿sí? Ellos tenían que trasladar el arca del Señor en sus hombros. Tenían esos argollas, el arca, y tenían que meter esas varas y llevarlas en sus hombros, ¿sí? ¿No le parece algo interesante que ellos, los levitas, tenían que llevarla? Era el servicio al Señor, era una adoración al Señor de trasladar todos los utensilios del santuario, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hizo David? Precipitadamente, dice en Primera de Crónicas 13:1, que consultó a los capitanes y a los jefes de millares y muy seguramente, ¿verdad? Precipitadamente por el deseo de ya tener el arca del pacto, lo hicieron de una manera, amados, que estaba completamente equivocada, pero como les dijera, profanando las leyes de Dios, la presencia del Señor. ¿Qué cree que hicieron? Que una carreta, unos bueyes, y así la quisieron trasladar, así la trasladaron. Imagínense, o sea, como si fuera un objeto, como si fuera cualquier cosa,
Sí tenían la intención de que fuera solemne y todo, porque David había preparado danza, había preparado alabanza, pero no basta solamente con la intención, solamente con decir, yo quiero alabar al Señor, yo quiero estar en la iglesia adorándole al Señor. No basta solamente con eso, es necesario nuestro corazón obediente al Señor. Es necesario que para que usted y yo atraigamos la presencia del Señor cada día más y más a nuestra vida, nosotros aprendamos a obedecer al Señor, como aquí lo dice la palabra del Señor en Números 7:9, ¿sí? Porque dice que llevaban sobre sí los hombros al servicio del santuario, porque amados, este pueblo se olvidó tal vez de lo que decía la palabra del Señor, se olvidó tal vez, o tal vez se habían acostumbrado, como ellos estaban a ese servicio, se habían acostumbrado a tener ahí el arca del pacto sin que pasara nada en sus vidas. Y así puede pasar, ¿verdad? Que a lo mejor usted tiene los años en la vida cristiana y no pasa nada en su vida. A diferente, amados, luego vemos aquí que fue trasladada a la casa de Obed-Edom y ahí sí sucedieron maravillas y bendiciones. Pero usted y yo a lo mejor nos acostumbramos a tener la presencia del Señor y bueno, pues no pasa nada, no hay transformación en nuestra vida, no hay cambios en nuestra vida, no hay bendición de Dios en nuestra vida. Por años puede ser. Y Dios, amados, quiere que nosotros podamos tener una iglesia avivada, podamos tener una iglesia fervorosa, podamos ser de un corazón, de un adorador genuino que ama su palabra, que extiende su corazón al Señor con devoción, con temor reverente al Señor. Y vemos aquí, amados, cómo que la adoración, amados, igual y no consiste tal vez en qué instrumentos tenga, ¿verdad? Y sí es importante las notas y la excelencia en hacer las músicas, la adoración, la inspiración al Señor, pero ¿sabe qué? A Dios le interesa tu corazón, a Dios le interesa que lo que Él opina. A ti y a mí nos debe de interesar lo que a Él, lo que a Él le encanta, lo que a Él le gusta, la idea de Dios, la opinión de Dios. Es lo que me debe de interesar a mí. En eso consiste la adoración. ¿Qué es lo que le place al Rey? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cómo es que Dios quiere que yo lo haga? ¿Cómo quiere que le adore al Señor? ¿Cómo quiere? Amados, podemos aún hasta levantar nuestras manos, amados, pero no hay una transformación en nuestro corazón. No hay una obediencia al Señor como Él lo quiere. Entonces Dios desea que tu amor sea genuino y un amor fervoroso y apasionado al Señor, como dice su palabra, le amemos, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y que presentemos nuestro corazón en sacrificio vivo al Señor. Dios demanda temor reverente. En el verso 6 y 8 sucede algo tremendo, la muerte de Usa. Sí, en medio, imagínense, de la fiesta de esos 30,000 israelitas, y David se pone tan quebrantado por esto. Viene ira a su vida, pero mira, presta atención, en 1 de Crónicas 13:9 nos dice allí que tropezaban. En el verbo hebreo shamad, tropezadero, resbalaron, cosearon, como contra la quijada tal vez que Usa había estado aguijoneando a estos animalitos. Dice que se atascaron. Y por un accidente el arca, amados, estuvo a punto de ser sacudida de esa carreta, ¿verdad? Así tan tremendamente. Y mire, esto nos puede ayudar mucho, porque los filisteos, eso fue lo que hicieron en 1 Samuel capítulo 7. ¿Se acuerdan que
vivieron tanta plaga y enfermedades cuando estaba en la presencia de Dios, el arca del pacto con los filisteos. Y los filisteos que dijeron, no, pues vamos a llevarles ofrenda. ¿Y sabe qué hicieron? Pusieron la carreta y pusieron el arca en la carreta y mandaron a los bueyes ahí con ofrendas de ratones y tumores de oro. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que muy probablemente los israelitas dijeron, pues vamos a hacer lo mismo que los filisteos. ¿Esto qué nos enseña, amados? Que nosotros tal vez podamos ser tentados a imitar las cosas del mundo aquí en la casa de Dios o en mi vida también. Imitaron. ¿Sabe? A los filisteos no les pasó nada, porque pues eran filisteos y ellos desconocían todo lo que dice la ley levítico y todo. Pero los israelitas sí sabían, los israelitas sí conocían. ¿Por qué lo hicieron? Tal vez se les olvidó, no tomaron en poco el arca del pacto, no tuvieron ese cuidado reverente. Usa, ahora sí que intrépidamente quiso detener la carroza, ¿verdad? Detenerla con su mano. Cuando esto la Biblia nos dice en Números 4:15 que solamente en Números, ¿verdad? Vemos ahí, concerniente a los coatitas, habían de ser trasladados todos los utensilios del santuario, pero no podían tocar las cosas santas porque morirían. Fíjese, en Hechos capítulo 5, también ahí nos habla de quién, de Ananías y Zafira, cuando le mienten al Espíritu Santo de Dios, trayendo lo que vendieron, el dinero que vendieron de un terreno o una casa, no recuerdo. Un terreno, gracias. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando llegaron con los apóstoles, uno primero, el que cayó, es su esposo, y luego entra ella y también fue ahí, ¿verdad? Cayó. Esto fue lo que pasó. Cayó muerto junto al arca. Y tal vez podemos pensar, bueno, pero ¿por qué Dios fue tan severo? ¿Por qué fue tan duro con esto? ¿Por qué? Porque, amados, ya estaba escrito, ¿sí? Dios vio más, amados, el corazón de Usa. Y yo también decía, ay Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó así con Usa? Si él llevaba, ¿verdad? Tenía esa intención de llevar el arca. ¿Por qué? Yo decía, puede haber sido un corazón vanidoso, puede decir, o un corazón irreverente, presuntuoso, de decir, yo soy el que manejo la carreta, yo voy aquí con mi hermano y yo sé cómo hacer todo esto. No sabemos, pero Dios vio el corazón de Usa. Dios vio ese corazón presuntuoso, amados, y cada uno de nosotros no somos ahora sí que quienes debemos de manipular la presencia del Señor. Hay quienes a veces luego que le dicen, Señor, quiero que hagas esto y esto y esto y esto y esto. Yo les digo, ya estamos mandando al Señor, o ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos dioses también para mandar a Dios? No. Usa fue muy responsable, igual que David y los demás, pero más Usa y su hermano Ahío, porque ellos muy seguramente iniciaron o tuvieron esa iniciativa de cómo llevar el arca del pacto. La muerte de Usa, amados, también nos puede enseñar que puede haber iglesias sin la presencia de Dios, que estamos adorando, pero sin reconocer su gracia, sin ser agradecidos por todo lo que ha hecho. Y podemos ser iglesias sin el Espíritu, como muertas, como tibias. Amados, Dios desea corazones sometidos, que eso es la adoración que manifiesta su gloria.
Un corazón sometido al Señor es lo que va a manifestar su gloria. Con naturalidad se manifestará su gloria. Veremos su amor en cada corazón. ¿Es usted de un corazón sometido? ¿Es usted de un corazón que dice, ok, Señor, encontré esto en tu palabra, lo voy a poner por obra? Dios no, amados, Dios no tolera o Dios no le gusta el adulterio espiritual. Que usted esté coqueteando con otras situaciones de su vida. Dios desea corazones completamente entregados al Señor, corazones que estemos siendo genuinos en la adoración al Señor. Y aún, amados, puede ser una preocupación que nos esté desviando de enfocarnos nuestro amor y nuestra pasión y nuestro afecto al Señor. Aún puede ser una preocupación, ¿sí? Aún puede ser que tú tengas una situación que digas, no, pero es que esto es lo que a mí, yo quiero, de esta manera quiero hacerlo. Fíjese, hay personas que han escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo y ya, discúlpenme, pero hay corazones a veces, pues sí, muy endurecidos o muy necios, o tal vez no quieran aprender del conocimiento de Dios y practicarlo en su vida y experimentar la bendición de Dios, ¿sí? Dice la Biblia que la presencia de Dios es la que añade, ¿verdad?, bendición a nuestras vidas. Y no añade tristeza, es la presencia de Dios que trae bendición a tu vida. Y hace 8 días Toño decía, ¿verdad? Es que a veces no hace falta que las promesas se cumplan para que yo sea bendecido, simplemente porque ya estoy en su presencia, porque ya tengo el cuidado de su presencia en mi corazón. Dios quiere enseñarnos mayor veneración a las cosas santas. Amén. Y convencernos de que, amados, somos dignos, cada uno de nosotros, no por nuestra justicia humana, no por nuestras buenas obras, sino que somos dignos porque Dios nos dice que somos dignos, porque Dios te aprueba, porque Dios a través de su sacrificio te hace acepto al amado, te hace aprobado al amado. Esto a veces batallamos mucho, ¿verdad? De que, ay, sí seré, no seré culpable, sí seré culpable. Bueno, hay que reconocer, David reconoció esto, ¿sí? Y le dio temor. ¿Y sabes lo que hizo? Dijo, no, mejor vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Ahí donde cayó Usa, le llamó Pérez Usa. ¿Por qué le llamó así? Porque anteriormente le había llamado lugar de quebranto, de quebrantamiento, cuando él había tenido victorias contra los filisteos, pero ahora se trataba de su amigo y por eso le puso Pérez Usa, el quebranto de Usa. ¿Sí? El quebranto de Usa. Y ahí, amados, podemos ver que a través de un quebranto en nuestra vida es como que entonces reconstruimos nuestra visión de Dios. ¿No le ha pasado así? Bueno, creo que cuando hemos sido quebrantados o que en este tiempo que hemos sido muchos de nosotros quebrantados, usted ha dicho, Señor, es solamente tu presencia la que anhelo. Es solo tu amor el que deseo en mi corazón. He pasado quebranto, Señor, pero solamente tu presencia es la que me sostiene. Solo tu amor es el que está fortaleciendo mi vida. ¿Usted ha dicho eso al Señor? Usted ha dicho 3 veces santo, Señor, tú eres 3 veces santo. Y este quebranto que ha venido a mi vida, Señor, me ha hecho entender tu gracia. Me ha hecho entender tu poder sobrenatural sobre mi vida. ¿Sí? Fíjese el verso número 7. Ahí le pregunta Dios al Señor. Dice el verso 7, se puso de mal humor en medio de la celebración solemne de esta tragedia. El deber de David era someterse a la sabiduría de Dios y a su justicia, ¿verdad? En este episodio, yo creo, amados, que cuando hay cosas que nos pasan y decirle al Señor, Señor, ¿por qué no nos queda otra más que someternos humildemente y mansamente a la voluntad del Señor? ¿Sí?
y ser animados por Él para hacer su voluntad. El corazón del adorador sometido voluntariamente a Dios será bendecido. Conocer a Dios en su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, en su pureza y en su santidad, amados, nos hará amarlo más, nos hará desearlo más, nos hará estar también en su voluntad a cada uno de nosotros. Ese quebranto que tuvo Pérez Usa, amados, eso así le llamó David, para que en nuestra actualidad, también hoy, podamos nosotros aprender reverencia al Dios santo, a Dios, a las cosas santas del Señor. Y luego en el verso 9, me encanta porque con qué actitud también le dice David, estaba molesto, pero aún así le dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo he de adorarte, Señor? En cada momento, amados, Dios desea que usted y yo le ministremos al Señor, que nosotros podamos dar esos lugares de encuentro. Usted y yo somos sacerdotes, somos embajadores. Yo les decía a los jóvenes el miércoles que somos embajadores, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, somos embajadores, que quiere decir representantes, somos embajadores de su santidad. Usted y yo somos embajadores de su santidad, amados. No es cualquier cosa. Él es santo y por lo tanto tenemos que representar su santidad delante de Él. ¿Y qué quiere decir santo? Es apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, pedirle al Señor el perdón de nuestros pecados. Y no es por nosotros, es por su sacrificio en la cruz que nosotros somos limpios. Amén. Y no somos santos porque nosotros somos muy buenos, sino porque la santidad de Dios nos hace santos. Amén. Entonces, usted y yo somos representantes de su santidad. Somos embajadores de su santidad. Amén. Fíjese, en 2 de Crónicas 2:16, ahí nos dice que es para la presencia de Dios, puede ser para olor de muerte o para olor de vida. Cuando llega el arca al levita Obed-edom, amados, aquí vemos la bendición. Seguramente Obed-edom, amados, sabía de todo lo que había pasado con los filisteos, de todo lo que había pasado en las victorias que tuvo Israel y las derrotas que tuvo los filisteos, y también se dio cuenta de lo que pasó con Usa, y él sí abrigó la presencia de Dios, él sí cobijó la presencia de Dios, sí. Únicamente para los que trasladan sin respeto la presencia de Dios es para muerte. Y Obed-edom tuvo recompensa porque fue bendecido, porque fue de un corazón humilde, porque fue, amados, con una actitud de expectación por su presencia. Cuando tenemos una actitud de expectación por su presencia, por lo que Él va a hacer, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él va a hacer, entonces nosotros vamos a experimentar bendiciones, vamos a ser confortados por su amor y vamos a tener recompensa. Después David trae el arca de Dios como Dios lo ordena, se da cuenta de esta bendición en la casa de Obed-edom y manda ahora traer el arca como Dios lo dice en su palabra, en santidad, con los levitas, lo traen en los hombros, y bueno, empieza a hacer ofrendas al Señor por los errores, los pecados que cometió, amados. Y David danza con tanta libertad y con todo su corazón, que fue criticado por Mical, su esposa.
Y esta mujer, amados, seguramente tenía su corazón bien endurecido, bien amargado por todas las cosas que le habían pasado. Acuérdense que su papá se la dio, cuando no estaba David, se la dio a Patiel, a otro señor. Y dice la Biblia que lloró Mical, entonces estaba tan enojada, molesta. Y criticó a David. Y David, amados, dice que se despojó, ¿verdad? Como de sus ropas reales, como quien se despoja de sus títulos, de sus pecados, y es transparente delante de Dios. Y le dice: Señor, aquí está mi corazón, sánalo, límpialo, renuévame en adoración a ti, Señor. Yo creo, amados, que Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra iglesia, primeramente en nuestro corazón. Yo creo que Dios quiere y demanda. Yo lo veía en el tiempo que tuvimos de oración esta semana, de que Dios demanda más de nosotros. No sé si usted así lo sintió. Levante su mano, ¿quién lo sintió así de que, wow, o sea, Dios, estás demandando más de mí? Nadie más. Todos estamos así como que, amados, creo que Dios, o sea, cuando tú empiezas a conocer más a Dios, tú dices: Señor, o sea, te conozco y sé qué es lo que te gusta y sé qué es lo que tú quieres que yo haga. Que yo tenga más fe, que yo tenga más servicio de adoración a ti, que yo sea más santo delante de ti. Como dice la Biblia, el que sea santo, hágase más santo. Que te crea más a ti, Señor. Que aprenda más de tu amor, de tu palabra, porque sabe que cuando nosotros aprendemos de su palabra y aprendemos quién es Él, amado, no te puedes resistir a su presencia. Cuando Dios nos llamó acá a Oaxaca, luchamos y todo eso con nuestros deseos personales, pero hubo un momento que le dije: Señor, no me puedo resistir a tu presencia. No me puedo resistir a tus llamados, no me puedo resistir a lo que tú quieres que yo haga. Amado, amada, yo creo que Dios quiere llevarnos a eso, a tal grado que tú puedas conocer al Señor y decirle: Señor, es que no puedo resistirme a obedecerte. No puedo resistirme a tu voluntad, que es santa y es perfecta y es agradable a ti, Señor. Porque su santidad te atrae. Su santidad te atrae, su presencia. Amén. O sea, amados, es su presencia la que va a traernos a ser mejores personas, mejores cristianos. Y yo quiero animarte en esta hora que podamos ministrar al Señor con nuestra adoración. Y si hay algo que tú tienes que pedirle perdón y decirle al Señor: perdóname por esto, o si estás resistiendo a hacer algo que el Señor te está diciendo que hagas, demandando más, y dile: Señor, ok, Padre, yo me entrego a ti. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y le decimos al Señor: necesito de ti, Señor? Gracias, Padre, porque Dios, tú no quieres corazones presuntuosos, ni orgullosos, ni necios. No, Dios, amados, nos dejó esta parte tan importante de la Escritura. Yo creo que no debe de pasar así como por alto. Yo estaba luchando de si predicar de Mefiboset o de este pasaje de 2 de Samuel 6, y yo decía: Señor, ay, pero es que, Señor, ¿por qué hablas de muerte y todo eso? Y yo decía: Señor, no quiero predicar de esto, quiero predicar de Mefiboset, porque Mefiboset fue invitado a comer a tu mesa y a tener comunión contigo. Pero el Señor decía: no, es esto lo que yo quiero que tú digas, de que tú predicas. Y estoy: Señor, está bien. Y no es como para que Dios, o hacernos sentir mal, amados, de decir: wow, o sea, tengo que andar bien, con un espíritu o una actitud bien solemne ante el Señor, o una actitud reverente. Simplemente es que no es de temor terrorífico, sino de un temor reverente por su santidad. Un temor
de que tú le puedas decir al Padre: Señor, yo me postro ante tu presencia. Amén. De eso se trata. De hecho, adoración quiere decir proscuneo, postrarnos a su presencia. Que tu corazón se postre ante la presencia del Señor, en humillación, en adoración al Señor, en decirle: Señor, aquí está mi vida. Y yo quiero que abras tu corazón y le digas: Señor, háblame. ¿Sabes que David, cuando se puso el efod, eso de ponerse el efod, el chaleco, era para hablar con Dios, los sacerdotes, y él tenía la unción de sacerdote y de rey, y consultó a Dios? Es para escuchar la voz de Dios. Entonces escuchamos su voz cuando tenemos un corazón, pues aún quebrantado y aún humillado delante de su presencia. Y Dios va a hablarte. Y yo quiero que tú puedas orar al Señor, incluso si puedes levantar tus manos como tú quieras, o arrodillarte y decirle: aquí estoy, Padre. Muchas gracias, Señor, porque yo he entendido, Padre Santo, en mi corazón, Padre, que tú anhelas, Señor, más de mí, Padre, que tú demandas más de mí, Señor Jesús. Gracias, Padre. Dios, yo sé que tu palabra es verdadera, Señor, y si esto lo dejaste, Señor amado, es para mi bien. Es para que yo pueda conocerte más, Padre. Es para que yo pueda ser una mujer de fe, un hombre de fe, Señor, que amen tu palabra, que amen tu presencia, Señor. Dios, no queremos poner, Padre, tu presencia, Dios, en segundo plano o en algo que no conviene, Señor. Queremos poner tu presencia, amado Dios, en el lugar debido, en nuestro corazón, con una actitud reverente a tu nombre santo, Padre. Dios, esta iglesia, Señor, se ha distinguido, Señor amado, porque es una adoradora. Esta iglesia se ha distinguido, Señor, porque hay gozo, Padre, por tu presencia, porque hay anhelo por tu presencia, Padre. Dios, esta iglesia se distinga, amado Dios, por tu santidad, Padre, morando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, queremos aún pedirte perdón, Dios, si hemos, Dios bendito, no dado el lugar de honor, de respeto a tu presencia, Padre. Dios, perdónanos, amado Dios, y ayúdanos a vivir una vida santa. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida obediente que te agrade a ti, Señor amado.